¿qué cosas están proponiendo los candidatos y qué compromiso debe asumir el próximo gobierno en tema de elecciones? ¿Cuál es la situación de la educación inicial, ¿no? De los servicios de educación y de cuidado integral de los niños? ¿Cómo estamos en el tema de la violencia infantil y cómo enfrentar esta violencia? También se va a abordar sobre el tema sobre la descentralización efectiva de la gestión, el presupuesto y los programas para la primera infancia. Y un tema central también de esta alerta ciudadana va a ser hablar sobre la importancia y la necesidad de formar una autoridad para la primera infancia, una autoridad que articule y que coordine las distintas acciones, los distintos programas de las diferentes instituciones, de las diferentes entidades del Estado dirigidas a la primera infancia. Y para hablar de todos estos temas, vamos a conversar primero, iniciar el programa, conversando con el doctor León Trachtenberg, reconocido educador, miembro del Consejo Nacional de Educación y también del grupo Inversión en Infancia. Vamos a conversar con él sobre esta alerta ciudadana y sobre los temas de esta alerta ciudadana, como por ejemplo el de la Autoridad para la Primera Infancia. Y más adelante, en la segunda parte del programa, también vamos a hablar sobre qué cosas están proponiendo los candidatos respecto a la primera infancia. Ya lo hemos venido haciendo con candidatos de distintas agrupaciones en programas anteriores y hoy tenemos como invitada a Zoila Cotrina, que es candidata al Congreso por Perú Posible. Entonces empezamos por el programa y ya tenemos conectados en el teléfono con León Trachtenberg para hablar sobre esta alerta ciudadana por la primera infancia. Buenas tardes, doctor Trachtenberg. Aló, doctor Trachtenberg, ¿cómo está? ¿Ahora me escucha bien? Sí, me escucho bien, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perfecto. Habíamos anunciando la convocatoria de esta alerta ciudadana por la primera infancia en este contexto electoral. ¿Cómo ve usted primero la importancia de esta alerta ciudadana que convoca el Grupo Impulsor de Inversión Infancia y que, como yo decía en la introducción del programa, va a tratar temas como desnutrición y anemia infantil, la meta anemia destrucción cero, temas sobre violencia contra la infancia, qué hacer en educación inicial y también un tema central como la autoridad para la primera infancia? ¿Cómo ve la convocatoria de esta alerta ciudadana en este contexto electoral? Bueno, a mí me parece muy importante porque lamentablemente por más que la infancia como otros temas está en los planes de gobierno de los distintos grupos políticos, la realidad lo que nos muestra es que al final en el proceso electoral los que resultan elegidos, sean gobernantes o congresistas, se preocupan más de aquello que hace más bulla, de aquello que movilizó más opiniones, más prensa, más interés público. Y lamentablemente la infancia suele quedarse como una especie de tema importantísimo, pero más en los medios académicos que van haciendo las estadísticas y los análisis de lo que pasa con la infancia, pero por alguna razón no penetra en las prioridades, en las agendas de los gobernantes. Entonces lo que hay que hacer es ser parte de esta aparición pública porque no se suelte la infancia como un tema que esté en la primera línea de la agenda política. ¿Y qué tan presente ve el tema de la infancia en las propuestas de los candidatos ahora? Algunos han referido a temas de infancia, han hablado de temas específicos como anemia, nutrición. En planes de gobierno algunos hablan sobre reducción de estos dos graves problemas, aunque en aquellos que se hablan de pocas metas, sino que hablan de metas, por lo general tampoco, pero no incluyen el cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo ve en general el tratamiento que se da al tema de infancia en los planes de gobierno, en la propuesta de los candidatos? ¿Creen que hay un acercamiento serio al tema o son solamente algún discurso electoral para cumplir con el tema? El problema es que los acercamientos serios se notan cuando algún candidato plantea una estrategia muy concreta de acción, porque mientras no se planteen estrategias con metas, con algún tipo de indicador, tanto de meta como presupuestal, entonces queda como una sombrilla de buena intención, o sea, cualquiera puede decir que la prioridad de la primera infancia, pero lo que no cualquiera hace es decir, y por lo tanto vamos a crear tal actividad, con tales metas, con tal presupuesto, y asumir un compromiso que sea exigible, porque de lo contrario simplemente como uno hace exigible una buena intención. ¿Y eso cree que está faltando? Hay un discurso de decir, sí, la infancia es una prioridad, pero no hay ni en las propuestas de los candidatos, ni en sus planes de gobierno, no hay ese del cómo hacerlo, no hay, digamos, propuestas. ¿Ve una ausencia de propuestas concretas en este tema? Bueno, no solamente en este tema, en casi todos los temas. El único tema, digamos, donde he escuchado algún tipo de intento por poner números es el de
lo mismo en el tema de infancia, para asegurarnos de que hay una claridad total, haber estudiado el tema y hay claridad respecto a qué hacer inmediato de los siguientes 5 años. Cada vez que escuchemos que hay que darle prioridad a la infancia sin que esté acompañado de una propuesta específica, pues ya sabemos que no la van a cumplir. Ahora, y hablando de propuestas específicas, ¿cuáles cree que deben ser digamos, estamos allá a puertas de un cambio de gobierno, elecciones, ¿cuáles creen que deben ser los compromisos centrales que debe asumir el próximo gobierno respecto a primera infancia? ¿Cuáles son esos compromisos que deben ser una prioridad para el próximo gobierno? Bueno, lo primero que tiene que haber un responsable por la infancia, o sea, esta cuestión de que hay 8 ministerios, pero ninguno es el responsable, que supra ministerio, que pone en orden a todos los otros para asegurar que todos los niños en la infancia y la primera infancia, sobre todo, estén totalmente atendidos, no existe. Entonces, a falta de una autoridad de ese nivel, cada ministerio va a sostener que hace lo que está a su alcance, de acuerdo a sus programas, de acuerdo a sus presupuestos, y entonces lo que ocurre es que hay una atención incompleta a los niños que termina siendo insuficiente. Por ejemplo, puede haber un niño que recibe vacuna pero no recibe comida, o puede haber un niño que recibe la familia recibe un bono de escolaridad, pero ese niño está en un ambiente de violencia, maltrato y no tiene quien se ocupe de sus necesidades de seguridad personal. Puede ser que haya un niño que recibe una vacuna pero no tiene DNI, o sea, mientras siga repartido en distintos ministerios sin una autoridad nacional que coordine todo eso a nivel del primer ministro, a nivel del propio gabinete ministerial, vamos a seguir escuchando otro tipo de excusas que van a hacer que no se cumpla la meta de reducir la niña y la disminución a cero. A lo más dirán, pues bueno, hemos avanzado un poquito, hemos avanzado 5 puntos, pero van a ocurrir cosas como, por ejemplo, se puede reducir la desnutrición y aumentar la niña. Entonces, ¿cuál es el logro? Cambiar una cifra por otra. ¿Usted diría que esa falta de una articulación efectiva, una articulación y una coordinación entre las distintas instancias del gobierno, incluso los distintos niveles de gobierno, distintos ministerios que tienen que ver con temas de infancia, esa falta de articulación es el eje, es la clave, digamos, de que las políticas para la primera infancia no estén dando el resultado esperado, de que incluso a pesar de que se invierte dinero, de que, digamos, hay recursos para invertir y se estén destinando recursos importantes, no están dando el resultado esperado por esa falta de articulación? ¿Ese es el problema central? Bueno, y además que no hay un vocero visible que informa, reporta al país cada 6 meses de cuáles han sido los logros de este semestre y que pierde el cargo, pierde la confianza si no logra acercarse a las metas que se habían propuesto, y una rendición de cuentas continua al Congreso junto con una asistencia en el gabinete ministerial, de tal manera que semana a semana haya alguien que representa la infancia que hace notar a los demás colegas, a los propios presidentes, que hay cosas por hacer y por infancia. Cuando no hay una persona que tiene esa responsabilidad, esa visibilidad, se cercanía al presidente, al primer ministro y los otros ministros, entonces el tiempo que transcurre y los esfuerzos que hay que hacer para dar importancia a las infancias pueden terminar siendo infinitos. ¿Y cómo funcionaría esta autoridad para la primera infancia? Porque una crítica dice que significaría crear un nuevo ente burocrático. ¿Cómo funcionaría? ¿Sería darle poder, por ejemplo, al primer ministro, del poder, digamos, y la autoridad para coordinar todas las acciones para la primera infancia y asumir la responsabilidad de todas estas acciones? ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es la idea de cómo funcionaría esta autoridad para la primera infancia? Debe ser un plenipotenciario del sector social, debe ser digamos, en los hechos de una especie de supraministro, y por lo tanto tiene que ser alguien del nivel de primer ministro, tiene que ser alguien nombrado
porque de lo contrario vamos a seguir teniendo que cada ministerio tiene sus equipos, su gente, su visión, su presupuesto, su propuesta, su logística, su sistema de compra, su distribución, y no hay nadie que pueda exigirles a todos que se articulen en función del objetivo común, que es el que tiene esta Autoridad Nacional por la Infancia a su cargo. Lo mínimo que podríamos tener sería una especie de Ministerio de Infancia. Sin embargo, un Ministerio de Infancia sigue teniendo el problema de que los otros ministros son sus pares. Por lo tanto, no tienen la obligación de hacerle caso. Buscando una Autoridad Nacional de Infancia que tiene menos poderes para todos los temas vinculados a la infancia, con el respaldo del presidente y del primer ministro, sí puede hacer exigibles. Como se hace hoy en día con el MEF, hoy en día, a pesar de que el MEF es uno más de los ministerios, nadie puede hacer nada sin el visto bueno del MEF. Es decir, hay una forma por la cual algunos de los ministerios, algunas de las autoridades, se convierte el hecho en una especie de articulador, de filtro, capaz de poner vetos, capaz de exigir y decir, mira, yo te doy dinero siempre y cuando hagas tal o cual cosa. Si lo puede hacer el MEF con respecto a todos los ministerios, ¿por qué no lo puede hacer una Autoridad Nacional por la Infancia con relación a todos los otros? Algo así como ponerles una especie de SNIP social, pero a la inversa, ¿no? Que diría los ministerios que para que puedan gastar y hacer tiene que tener visto bueno de esta Autoridad Nacional por la Infancia, lo que le daría el poder suficiente para que le hagan caso, ¿no? Ahora, el primer ministro, por ejemplo, por el poder que tiene de su función de la de presidente, coordinar todo el gabinete, ¿el primer ministro podría asumir esta función o debería ser una autoridad, digamos, diferente al primer ministro, pero del mismo nivel? El primer ministro debe ser el primer interesado en ser él, la Autoridad Nacional de Infancia, porque finalmente tampoco se tiene que estar todo el día, todas las horas encima de ese tema solamente. Lo ideal sería que el primer ministro asuma el tema, pero si él no puede, o no quiere, o no sabe cómo, debería tener un adjunto al que le delega todos los poderes para, digamos, poner en orden a todos los ministerios. ¿Y cómo usted, cómo el tema, viendo la propuesta de los candidatos por un lado y la experiencia de estos años, existe usted la voluntad, hay voluntad política para crear esta autoridad de primera infancia? ¿Usted diría que la creación de esta autoridad en sí misma ya sería un mensaje potente de que la primera infancia es una prioridad del Estado, una prioridad de la política pública? Sí, pero en realidad el mensaje de los candidatos debería ser algo así como que lo que ustedes quieren para sus hijos, o sus nietos, porque tenemos candidatos ya que son mayores, pelela para que lo tengan los hijos de nosotros. Que en la medida de que uno desee para los otros lo mismo que desea para uno mismo, sin duda alguna los niños de los otros van a estar mejor atendidos. Mientras haya egoísmo, indiferencia, mientras haya este pensamiento de que yo me preocupo de los míos y de los otros que se preocupen otros, nunca va a funcionar. No hay ningún sistema que atienda a los más pobres, ¿no? Entonces, la pregunta que tienen que hacerse los electores es ¿qué candidato me hace sentir con su conducta y con sus estrategias, sus propuestas, la reiteración de la importancia que tiene la infancia para su vida? ¿Qué candidato me hace sentir que la infancia de verdad es un tema estructural en su vida y además que en su trayectoria personal realmente se ocupó por la infancia? Porque hay muchos candidatos que yo no les he visto nunca un interés por la infancia. Entonces, me cuesta trabajo creer que de repente, si los nombran presidentes, se van a convertir en fans de la infancia. Creo que ahí la infancia no es en los hechos, digamos, aunque en el discurso a veces lo es, no es en los hechos una prioridad, digamos, no está como una prioridad digamos, en el discurso y en las propuestas de los candidatos, digamos, no ha pasado a ser una prioridad pública todavía. Pues yo he escuchado el punto, mención
más bien la infancia como una palabrita que hay que mencionarla como educación, salud, vivienda, etcétera. Y hay que mencionarla porque es lo políticamente correcto, pero la manera de darse cuenta que no le importa la infancia y estudiar el tema es ver cuáles son las estrategias del tema. Así como se han planteado estrategias de acciones específicas, por ejemplo, con el tema económico, como mencioné antes, el sueldo mínimo, el febrero, impuestos, demás. Si vamos a ver que hay un candidato que tiene una propuesta desarrollada específica para la infancia, le podríamos asumir de que estudió el tema y le interesó. Pero si se queda simplemente en esas expresiones de que hay que reducir anemia, hay que atender la infancia, y le dedican a eso ni siquiera el 1% de sus discursos y demás, ya sabemos que en realidad no les importa. Bien, muchas gracias, doctor Trachtenberg, por esta entrevista, por esta conversación telefónica. Muchas gracias. Fue esta conversación con el doctor León Trachtenberg, educador, miembro de Inversión en la Infancia, hablando sobre esta alerta ciudadana por la primera infancia y tratando con él muy puntualmente también el tema de la autoridad por la primera infancia, la necesidad de formar una autoridad por la primera infancia. Nosotros vamos a un breve corte y regresamos y vamos a realizar con una entrevista con Gloria Helfer, ex ministra de Educación, también miembro de Inversión en la Infancia, con quien también vamos a hablar sobre esta alerta ciudadana por la primera infancia en el marco de las elecciones, que tiene como tema un poco la infancia y las elecciones, para conocer su opinión también de cómo ve ella, cómo se está tratando el tema de la infancia desde los candidatos y sobre todo cuáles son las expectativas del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia con la convocatoria desde la sociedad civil de esta alerta ciudadana por la primera infancia. Vamos entonces a un corte y regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, estamos intentando avisar cuando haya la conexión telefónica con Gloria Helfer para seguir comentando sobre esta alerta ciudadana. Quiere decir que esta alerta ciudadana, que es la quinta alerta ciudadana en realidad que convoca el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia respecto a los temas de primera infancia, se va a realizar el día de mañana. En este caso, esta alerta ciudadana se convoca en este contexto electoral y tiene como título, digamos, la infancia en las elecciones. Se va a realizar el día de mañana a partir de las 10:30 de la mañana en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional y va a ser transmitida en directo por aquí, por Salud TV y también por Inversión en la Infancia. Va a ser una alerta ciudadana que va a tener entre los temas centrales los siguientes. Yo los mencioné al comienzo del programa, pero se los recuerdo. Va a tener cómo lograr la meta anemia y desnutrición cero, que es para el año 2021, que es una meta, según diversos aspectos, posible de lograr y que está impulsando el Grupo de Inversión en la Infancia. Después se va a tratar el tema, cómo está el tema en educación inicial, el tema de violencia contra la infancia.
el tema de la descentralización de los presupuestos y los programas para la primera infancia, y también un tema central que es el que hablábamos antes con León Trachtenberg, que es el tema de la autoridad para la primera infancia. ¿Por qué se debe formar una autoridad para la primera infancia? Y la importancia de lograr articular y coordinar todas estas acciones para la primera infancia que muchas veces aparecen desestructuradas, descoordinadas, desarticuladas, y que, digamos, eso hace que se dupliquen acciones y que no se cumplan los temas de las acciones de primera infancia, no se cumplan las propuestas. Entonces, estamos viendo si tenemos la conexión con Gloria Helfer. Me parece que hay por haber un pequeño problema con la conexión. Nosotros vamos a ir sino a un breve corte, y después del corte, antes del corte quiero dar algunas cifras, por ejemplo, respecto a cuál es el tema, la situación de infancia que se va a tratar en la alerta ciudadana por la primera infancia mañana. Por ejemplo, el tema de desnutrición y anemia infantil, tenemos datos de que hay más de 1 millón de niños con anemia en el país, cerca de la mitad, 1 de cada 2 niños menores de 3 años tiene anemia. Hay más de 400.000 niños con desnutrición crónica. En el caso de la educación inicial, si bien la cobertura se ha ido incrementando y ahora llega al 80%, hay todavía 200.000 niños entre 3 y 5 años que no asisten a educación inicial. Y entre aquellos que asisten hay un grave déficit y un problema con la calidad de la educación inicial que se viene brindando. El propio Ministerio de Educación presentó hace poco un estudio que dice que 1 de cada 3 niños que asisten a educación inicial no alcanza el nivel esperado. Y hay un déficit de más de 27.000 maestros preparados para la educación. Son algunos datos respecto a cuál es la situación de la infancia. Me dice que ya tenemos el contacto con la doctora Gloria Helfer para conversar con ella sobre este tema de la alerta ciudadana. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, quería preguntarte... Preparándonos para la alerta de mañana. Sí, ahí quería preguntarle cómo ve la convocatoria esta alerta ciudadana, esta quinta alerta ciudadana por la primera infancia que convoca inversión en la infancia, pero que esta vez tiene la particularidad y la importancia de que se convoca en un contexto electoral, que precisamente va a tratar el tema de cómo se está viendo el tema de la infancia en las elecciones. ¿Cómo ve usted la importancia de la convocatoria de esta alerta ciudadana y qué expectativas tienen sobre el tema? Mira, es más importante que nunca, ¿no? Más importante que nunca. Siempre es importante, todas las alertas han sido oportunas, oportunas de más de atención, porque no es otra cosa en alerta. Pero en este caso es más importante justamente porque la situación política es mucho mayor. Porque los ojos están puestos en otros sitios, están puestos en las casas, en las provincias, en las elecciones, en todo eso que nosotros sabemos que está transcurriendo. Hoy día es un día muy complicado y lo estamos viendo todos estas últimas semanas. Entonces, en medio de eso, y los niños, cuando hay una emergencia, los niños son primero, ¿no es cierto? Atender a ellos. Y estos niños de nuestro país que están en estas condiciones de salud, condiciones de desnutrición, de anemia, de falta de servicios educativos, de falta de la calidad de los servicios que se les brinda, y nosotros no estamos escuchando a los candidatos a la presidencia, a los candidatos de las plantas, a los candidatos al Congreso, estos temas que son importantísimos para las personas, para los niños, pero también para nuestro país. Entonces, por eso es que tengo el voto. ¿Y cómo ve usted en este contexto electoral? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo está siendo tratado el tema de infancia en la campaña electoral, en la propuesta de los candidatos, en los planes de gobierno? Digamos, hay una sensación que es un tema más bien, si no totalmente ausente, presente, pero más con discursos genéricos, ¿no? De decir, digamos, conversábamos antes con León Trater, me decía, todos hablan de que la infancia es una prioridad, es importante, pero que si nadie está haciendo propuestas concretas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Sí, ustedes saben, yo siempre soy un optimista, porque siempre hay que mirar el lado bueno primero, porque eso es lo que nos da fuerza, ¿no es cierto? Y yo creo que primero, que nada, yo quisiera prevención, antes de subvencionar. Ahora, por ejemplo, en muchos planes del gobierno tienen el tema de anemia y de nutrición. Y gracias a gente, mucha gente, entre ellos nosotros, en Inversión en Infancia, les puesto el tema yo
Dile que ponga lo que pone siempre, llamadas telefónicas con el nombre sin foto. La última hora me he hecho Pero que ponga pues el nombre, llamada telefónica y ponga el nombre, aunque no tenga foto. Pero como tú dices, es todavía muy general, es principista, debe ser, pero no tenemos cosas pues mucho más precisas y concretas, algo muy honroso. Entonces, lo que tenemos que hacer justamente por eso es el alerta, por eso es importante plantear el alerta y plantearlo ahora, y es que si hay un debate electoral, si logramos que se centren en los temas que son importantes para el país, nosotros queremos que lo concreto de estos puntos que hemos puesto nosotros en la alerta, es decir, la desnutrición, la situación de la educación, la situación de la creciente violencia que sufren los niños impunemente, ¿no es cierto? Y las condiciones de la gestión de la gestión de los gobiernos regionales y locales para hacer eficiente la atención de estos niños se vuelva prioritaria. Ahora, y quería preguntarle en el tema, hay 4 o 5 temas centrales que yo mencionaba que va a tratar la alerta. Uno es el tema de educación, que usted lo decía. Ahí quería preguntarle a usted, que ha sido ministra de Educación, ¿cómo ve el tema de educación? Aquí se señala en la alerta ciudadana, llama la atención sobre que si bien se viene incrementando la cobertura en educación inicial de 3 a 5 años, llega más o menos al 80%, todavía hay 200.000 niños, por un lado, que no asisten a educación inicial, pero por otro, y lo que es grave, de aquellos que asisten hay un serio déficit en la calidad de la educación, ¿no? El propio Ministerio de Educación dice que 1 de cada 3 niños no alcanza el nivel esperado. Hay un déficit de 27.000 maestros preparados para este nivel. ¿Cómo ve usted el problema de la educación inicial y de la educación? Y en este tema concreto, ¿qué es lo que debería esperarse de los candidatos? ¿Cuáles son las propuestas que debería hacer y qué se le iría a exigir al próximo gobierno en este tema? La cosa es que nosotros lo que quisiéramos escuchar en las campañas es cómo van a ser aquellos servicios de calidad en la educación y el cuidado de la primera infancia. O sea, nosotros estamos esperando ver las propuestas muy concretas de cómo en este nivel, que es el nivel de los niños pequeños, de 0 a 5 años, que corresponde a lo que es inicial, pero que en una primera etapa de 0 a 3 años uno puede institucionalizar, no puede poner a colegio, por favor. Ahí lo que se hace es dar el servicio de cuidado con las familias, trabajando con las madres, con los padres, y tenemos hermosas experiencias en los gobiernos regionales y locales donde esto ya se está haciendo. Y entonces lo que nosotros esperamos es que se diga esto, se convierte en política, tiene un presupuesto, ese presupuesto va a estar asignado a las regiones y sobre todo a los gobiernos locales, que son los que manejan y atienden a esta población, y de esta manera vamos a revertir los déficits de atención que hay, que cuando se dice que son el 5% más o menos de atención de 0 a 3 años, quiere decir que hay 95% que están desatendidos, que no les llega nada de una propuesta para ver cómo se puede hacer una estimulación, una selección educativa de los niños, el desarrollo que necesitan a esa edad. Y lo que ocurre con la educación de 3 a 5 años, que si bien ha crecido, un poquito más del 80%, todavía no está cubriendo todo, no se está faltando, y falta bastante, y además le están dando, el mismo ministerio está reconociendo de que no cubren las expectativas digamos, el desarrollo que se espera de los niños en esa edad. Entonces se están reconociendo que tienen una debilidad, y si a eso nosotros agregamos que en la actualidad de nuestro país no contamos con los profesores, que hay un déficit, o sea, nos faltan. Si quisiéramos llamar y decir, vengan profesores, inscríbanse porque van a tener un trabajo de educación inicial, no hay. Y lo más grave, y a mí me preocupa especialmente, es que los centros de formación docente que forman profesores iniciales no los están formando, porque
chicas, especialmente las chicas que son las que acuden, ¿no? O los muchachos que quisieran adquirir otras carreras, no tienen la necesidad. ¿Y es por qué? Porque los salarios de los profesores son bajos, porque la gente no se orienta por esa profesión. Y no se está haciendo ninguna campaña movilizadora por parte del Ministerio para convocar, para dar facilidades a los pedagógicos, incentivar a los jóvenes, motivar becas, como la beca 18, para que los alumnos se matriculen en las escuelas para ser profesores iniciales. Esa es nuestra pregunta. Quiero leer, antes de terminar, algunos, porque nos llegan varios comentarios del chat de quienes nos están viendo, ¿no? Por ejemplo, Janet Olachea dice, lo que falta es compromiso y gestión de lo poco y nada de las propuestas de algunos candidatos. En la misma línea, Mónica 3 dice, he seguido un poco las propuestas electorales de los candidatos al Congreso y a la presidencia. El problema es que dependiendo del lugar donde están, ofrecen soluciones al problema, sean pistas, colegios, agua, pero no tienen consistencia en sus propuestas. Un comentario estos dos, más o menos hay una idea ahí concreta de que hay poco compromiso en los candidatos, se ofrece poca cosa y se ofrece un poco de acuerdo al público, al votante al posible votante frente al cual están, pero no hay compromisos reales, no hay consistencia en las propuestas. ¿Cuál es un poco comentario sobre estas opiniones? Yo sé que las propuestas de los planes de gobierno son bastante escuetas y no explicitas, ¿no es cierto?, lo que debería ser. Segundo, los que deberían ser más cercanos, por supuesto, que son las disposiciones de los candidatos, sobre todo a la presidencia, están en otra, y se han dicho que ustedes han visto que la discusión es otra cosa. Y los que también están siendo muy entrevistados y que hablan, que hacen sus propuestas los congresistas, o cuando los escuchamos en sus discursos, en los pueblos, en los sitios que visitan, en sus localidades, están diciendo un montón de cosas que ellos no tienen ninguna capacidad, porque los congresistas no tienen capacidad de gasto. Y entonces suponen una cosa muy espectacular, yo voy a construir, yo voy a hacer, pero como la educación de calidad no se ve o se ve en el largo plazo, entonces no está en las ofertas electorales, salvo las consabidas, que son una especie de boom ahora, que son beca 18. ¿No es cierto? Beca 18, bueno, ya no solamente beca 18, beca 25, para los un poquito más grandes, ¿no? Y eso de estímulos y premios. Pero yo no he visto ninguna beca 3 años o beca recién nacido, no he visto nada de eso. O sea, no hay ninguna propuesta muy específica de este tono para los más pequeños. Un último comentario también nos acaba de entrar del chat, quería leerte lo que dice de Mario, que dice, pregunto, ¿a quién se considera que debe ser una figura representativa que vea el tema de infancia? Casi todos los ministerios tienen su departamento que vea al niño y la familia, pero no trabajan mancomunadamente entre ellos. Un poco ver esta falta de articulación, cómo hacer para articular esto. Sé que uno de los temas de esta alerta ciudadana va a ser analizar el tema de la propuesta de la creación, la necesidad de una autoridad por la primera infancia, que significa que un ente burocrático significa articular estas acciones. En la entrevista anterior, León Tranteman hablaba sobre la urgencia de esta autoridad para la primera infancia y decía que debía ser a nivel de primer ministro. ¿Cómo ves tú, cómo ves tú esta necesidad de articular estas acciones por la primera infancia? Y la pregunta de Mario es, ¿quién podría, digamos, a qué nivel esto debería ser en el primer ministro? ¿Quién podría articular lo que hacen todos los ministerios, por ejemplo? Es que le corresponde al primer ministro. El primer ministro existe y no tiene ministerio propio porque es el gran articulador de lo que transcurre en el conjunto del Ejecutivo. Y por tanto, tal por supuesto que sea en la oficina del primer ministro. Pero ahí tiene que verse que no, a mí me parece que esa instancia es la correcta y que lo que tiene que hacerse es una articulación del funcionamiento entre los sectores y entre el gobierno nacional, regional y los gobiernos locales. Eso lo hemos repetido, todo el mundo lo sabe. Acabo de estar en la reunión de los alcaldes rurales, ¿no es cierto? Y muy interesante, y lo decían todos los expositores, comenzando con los alcaldes, que dicen que ellos necesitan manejar
digamos, la ejecución de lo que ocurre en salud, en educación, en agua y desagüe, y que necesitan esa articulación. Eso lo que supone y que tenemos que exigir, eso supone reforma del Estado. Eso supone que opere el Estado de diferente manera, que se puedan planificar y ejecutar presupuestos que están dedicados, en este caso a los niños, ¿no? Donde cada uno de los sectores sabe lo que está haciendo el otro y no duplica, no obstaculiza, no boicotea en algunas cosas que nos hemos encontrado, ¿no? Que dicen, no, esto es de salud, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros estamos haciendo otra cosa, nosotros en educación nos han dicho que hagamos otra cosa. Eso no puede haber, tiene que ver qué cosa es lo que los niños necesitan, cuáles son sus necesidades, y esas necesidades son integrales y tenemos que tener un Estado que opera coordinadamente, articuladamente, coherentemente para poder ser eficiente. Una última pregunta para terminar. Y, bueno, ¿cuáles son las expectativas entonces para esta alerta ciudadana que busca movilizar precisamente de la sociedad civil, poner digamos, en el centro de la agenda, sobre todo en este contexto electoral, estos temas de primera infancia, hacer que los candidatos miren con más seriedad, con más atención este tema, y también que el próximo gobierno, digamos, haya asumir, que las autoridades del próximo gobierno asuman compromisos sobre el tema? ¿Qué expectativas tiene sobre la convocatoria de esta alerta ciudadana? Los candidatos asistan, invitados, poder llegar a la gente con un llamado, que es un llamado de atención, y que esta alerta pueda lograr la difusión suficiente como para que este tema se instale en la casa. Para mí sería lo óptimo. Creo que en las polémicas, en todo lo que se viene en estos meses que nos falta, el tema de infancia esté presente. Que, digamos, el 10% de los insultos se reduzca y se ponga y se llene con 10% del tiempo de las intervenciones el tema de qué cosa es lo que van a hacer con los niños de nuestro país. Bien, muchas gracias, Gloria, por esta participación en el programa. Sí, nos vemos mañana. Muchas gracias. Fue este diálogo con Gloria Helfer, como decía, exministra de Educación, miembro de Inversión en la Infancia, con quien hemos estado hablando sobre esta quinta alerta ciudadana que convoca el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia y que se va a realizar mañana a partir de las 10:30 de la mañana, decíamos, en el auditorio Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, y que va a ser transmitida esta alerta ciudadana en directo aquí por Senegalú Televisión, por la página web de Inversión en la Infancia, y que, como decía, va a tratar estos temas centrales de las políticas para la primera infancia, que tienen que ver con desnutrición y anemia infantil, educación inicial, violencia contra la infancia, la necesidad de una autoridad que articule todas las políticas para la infancia, y analizar y hacer una serie de propuestas para que, como decían, los candidatos a la presidencia asuman este tema de la primera infancia como un eje central en sus propuestas. Bien, nosotros vamos a un corte y regresamos con el programa. Estamos con Salvador Arecha, también del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, para seguir hablando sobre esta quinta alerta ciudadana por la primera infancia. Antes de decirle que habíamos anunciado al comienzo del programa una entrevista con Zoila Cotrina, que es candidata a Congreso de Perú Posible, para hablar sobre los temas por las propuestas, los temas que tienen esta agrupación respecto a primera infancia. En este programa hemos venido entrevistando a distintos candidatos de distintas agrupaciones políticas sobre este tema, ¿no? Hemos estado candidatos de la agrupación PPK, de Fuerza Popular, del Frente Amplio, y hemos estado buscando entrevistar a todos los candidatos para conocer sus propuestas sobre primera infancia.
Lamentablemente soy la contenta que es candidata al Congreso, que había, digamos, comprometido su presencia, había anunciado su presencia, había comprometido su presencia acá para hablar sobre los temas de primera infancia. No, lamentablemente no ha llegado al programa. Entonces decía, estamos acá con Salvador Herencia del Grupo Inversión de la Infancia para seguir hablando sobre esta quinta alerta ciudadana que se realiza mañana. ¿Puede dar un poco algunos detalles de esta quinta alerta ciudadana que en esta ocasión se realiza en este contexto electoral? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de lanzar esta alerta ciudadana precisamente ahora en este contexto electoral? Bueno, la idea, como ya se ha comentado y seguramente lo ha comentado León Trachtenberg y también Gloria, es que el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia siente una necesidad de poner en manifiesto dentro del contexto político electoral la presencia y la prioridad específica de la primera infancia debe ganar y debe tener en el marco de esta coyuntura electoral. Lamentablemente, como ya se han analizado en programas anteriores, pues evidentemente el tema de la infancia en los planes y propuestas de planes de gobierno ha sido tocada casi como una forma muy tangencial, casi sectorial, casi una especie de maquillaje, pero realmente superficial, sin tomar en cuenta ni en consideración realmente la trascendencia que esto tiene como una política de Estado. Y a partir de esto es que justamente el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia propone, ¿no?, de que evidentemente el tema de infancia, dada la gravedad de la situación, dada la necesidad de ponerla una prioridad, establece que esto es un asunto de política de Estado. Esto no puede ser considerado un asunto de primera dama ni de beneficencia. Entonces creo que este es un poco el contexto en el cual se da esta alerta, que está dirigida a la sociedad, al Estado, al país, también a los candidatos a la presidencia, evidentemente. Pero como tú sabes, lamentablemente en los últimos días el clima electoral ha sido tan difuso, que se ha hablado mucho más de copias, fotocopias, de multas y cosas por el estilo, pero realmente de temas centrales evidentemente no se han podido profundizar. Un debate sobre los temas de fondo. Este es un poco el gran objetivo que tiene el Grupo Impulsor, de hacer esta convocatoria al país sobre estos temas fundamentales. La idea es un poco llamar entonces la atención desde la sociedad civil de un poco la ausencia de un tema central como el de la primera infancia y la propuesta de los candidatos, y buscar de la sociedad civil posicionar ese tema de la primera infancia, digamos, en el centro de la agenda, digamos, y del debate electoral. Sí, definitivamente lo que básicamente el Grupo Impulsor está planteando es que evidentemente el tema de infancia, primero es un tema de política de Estado. Es un tema de política de Estado y que tiene que ver necesariamente con que infancia trasciende un gobierno. Es un asunto del país, de la nación. Y nosotros como país tenemos que reconocer que por lo menos hay una deuda social que ya viene de hace más de 40 años que se ha venido acumulando, y los resultados son esta vergüenza que tenemos que convivir con más de 1.020.000 niños que son menores de 5 años con anemia. O sea, prácticamente 3 de cada 10 niños, 4 de cada 10 niños están con anemia, menores de 5 años. Y este porcentaje es mucho mayor en las zonas rurales. O sea, hay una disparidad, hay una situación terrible que solamente te puedo mencionar. En el caso, como tú conoces, por el infobarómetro, lo pueden entender o lo pueden revisar nuestros amigos, el 82% de los niños menores de 3 años en Puno están con anemia. Entonces creo, y la desnutrición, que a pesar de los avances hay más de 400.000 niños. Entonces, un país que dice que tiene los recursos económicos, técnicos, financieros, no puede darse el lujo de convivir con esta situación cuando hay las posibilidades de revertir este tema, ¿no? Para terminar, ¿puede ser más quiénes van a asistir a esta alerta ciudadana? Bueno, evidentemente la alerta ciudadana convoca a todos los partidos políticos, los voceros de los partidos políticos. Tenemos entendido que todos ellos han acreditado presencia. Esto no significa que los candidatos a la presidencia estarán presentes, ellos están con su agenda,
pero sabemos que candidatos a vicepresidencia tendremos 3 o 4 de los diferentes partidos y por supuesto representantes de planes de gobierno, congresistas. Pero junto a esto creo que van representantes de la sociedad civil. Se ha invitado tanto al Ejecutivo como a representantes de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de investigación, porque este tema de la alerta ciudadana es un asunto de ciudadanía, ¿no? Entonces, y creemos que este es un poco el tema central que nos interesa impulsar. Lo que sí es claro, Carlos, y desde ya vamos adelantando, es que para la segunda vuelta, de haber una segunda vuelta, como todo lo indica, es ahí donde sí queremos organizar y participar en un debate con ellos, para saber a los dos candidatos, para saber, porque evidentemente el grupo impulsor posiciona muy bien estos temas que son trascendentales para realmente garantizar un desarrollo y un combate efectivo a la pobreza y la inequidad, ¿no? Ahí sería muy importante un debate entre los candidatos sobre los temas específicos de primera infancia, ¿no? Bien, muchas gracias. No, Salvador, muchísimas gracias a ustedes, y mañana que no se olviden, 10:30 de la mañana empieza la transmisión desde el auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú. Y nos damos un corte. Habíamos anunciado que teníamos como invitada Zoila Cotrina, candidata al Congreso de Perú Posible. Decíamos que no había llegado al programa, pero nos acaban de informar que acaba de llegar. Hagamos un corte y luego del corte vamos a conversar con ella para conocer cuáles son las propuestas de su agrupación política, precisamente cuáles son para el tema de primera infancia. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175,000 niños. En Ayacucho hay más de 30,000 niños y en Loreto más de 60,000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto. Bien, ahora sí estamos con Zoila Cotrina, como ella es candidata al Congreso por Perú Posible, para hablar de las propuestas, de sus propuestas y la propuesta de su agrupación respecto a la primera infancia. Hemos estado hablando durante el largo programa precisamente sobre esta alerta ciudadana que convoca el Grupo Impulsor de Inversión en Infancia a partir de mañana, para precisamente buscar posicionar los temas y hablar de los temas de primera infancia y analizar cuáles son las propuestas de los candidatos y buscar posicionar el tema de las políticas para la primera infancia en el centro del debate nacional y del debate de este contexto electoral. Vamos a ver ahora entonces qué nos dice Zoila Cotrina, candidata de Perú Posible, sobre cuáles son las propuestas de Perú Posible para la primera infancia, ¿no? Que para un tema central que hablamos antes del programa es, por ejemplo, el tema, y que va a ser un tema central en la alerta ciudadana el día de mañana, es el tema de desnutrición y anemia infantil. En el Perú hay un poco más de 1 millón de niños menores de 5 años con anemia, más de 400,000 con desnutrición. Esto significa que en el Perú, digamos, más o menos casi la mitad de los niños menores de 3 años tienen anemia. ¿Qué está proponiendo Perú Posible para enfrentar este problema? Sí, buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder compartir algunas de las propuestas del Partido Perú Posible en relación a la primera infancia y sobre todo este tema tan importante y coyuntural y digamos trascendental para el desarrollo de un país como es la nutrición. Como usted lo ha mencionado, la anemia es un problema que persiste en nuestro país, pese a que nuestro país tiene riquezas que no son aprovechadas precisamente por nosotros como ciudadanos y sobre todo por las poblaciones que están más alejadas y más vulnerables del país. En ese sentido, las propuestas del partido van en implementar los establecimientos de primer nivel. Promoción y prevención son una de las medidas fundamentales para disminuir los problemas de salud de la población, para mejorar la alimentación, pero
no podríamos abordar estos temas si no tenemos establecimientos adecuados y no contamos con el potencial humano necesario para ello, donde no solamente se tienen que hacer las actividades desde la propuesta del trabajador, sino que tiene que incorporar a la población, hacer un engranaje entre la población, el profesional, y que la intervención sea casa por casa, donde podamos incluso enseñar a la familia cómo aprovechar, la mejor manera de aprovechar los productos que tenemos. En ese sentido, enseñar incluso a las familias a cultivar sus propios alimentos. Estábamos en una comunidad acá en Pamplona y una de las demandas de las personas es que hay muy pocos recursos económicos y que no tienen trabajo y que eso no les permite acceder a comprar alimentos de buena calidad. Entonces hablábamos con ellos el hecho de implementar los biohuertos, donde la misma familia puede cultivar sus productos, sus verduras frescas y utilizar incluso las hojas verdes para tortilla. La hoja verde es muy rica en hierro. Uno de los problemas nutricionales en nuestros niños es la anemia. Es un poco trabajar en cambiar hábitos alimentarios. Cambiar hábitos alimentarios, hacer que la misma familia pueda de alguna manera producir sus productos a menor costo. Y si su producción es mayor, ya podrá venderlos, pero para eso usted no necesita un terreno tan amplio. Puede hacerlo en macetas, un cultivo casero, incluso los desechos poder usarlos para hacer crianza de alguno de los animales que puede aprovechar, como el conejo, que se reproduce muy rápidamente y en 3 meses usted tiene carne tierna y de muy buena calidad. Y con esas medidas ustedes esperan llegar, porque su plan de gobierno habla de reducir la desnutrición a 1%, que ahora es 14%, son una de las propuestas, hacer la intervención casa por casa, enseñar hábitos de alimentación saludable, aprovechar los productos de la comunidad, valorar incluso los conocimientos ancestrales que se tenga sobre alimentos. Y lo otro que nosotros también buscamos es que en las comunidades más vulnerables se pueda preparar a los profesionales de salud, establecer una facultad de medicina para formar profesionales diversos, enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos, obstetrices, que sean de la zona, para que no tengamos el problema que hoy tenemos, que los profesionales especialistas no se quedan en las zonas más alejadas y vulnerables, porque precisamente no son del entorno social. Al ser los mismos pobladores de ese mismo entorno, van a quedarse en su comunidad, en su sociedad, y van a contribuir a un desarrollo rescatando sus conocimientos. Hay un problema propios en la desnutrición multidimensional, ¿no? que incluye también temas como, por ejemplo, la falta de acceso a agua, a saneamiento, que tienen incidencia importante en el tema de la desnutrición, ¿no? Cuando nosotros hablamos de nutrición, el tema no se puede manejar aisladamente. Tiene que haber educación y tiene que haber un saneamiento físico legal de las áreas habitadas por las poblaciones vulnerables. El hecho de no tener saneado el área física no permite que los proyectos de desagüe y agua puedan entrar en esas comunidades. Entonces están expuestos a procesos infecciosos, el consumo de agua contaminada, conservada en cilindros en malas condiciones. Solucionar ese tema es central si se quiere alcanzar esa meta de reducir la desnutrición a 1%. Así es, pero para ello también está dentro del plan de gobierno de Perú Posible incrementar el presupuesto del sector salud en 0.5% anual y que este presupuesto no sea reducido en el tiempo, sino que sea acumulable de tal modo que en los 5 años podemos llegar a 7%, y esto permitiría las intervenciones, el mejoramiento de los establecimientos, la comunicación fluida y adecuada con la población, porque no es que yo comunique y que la población no haga suyo lo que le estoy enseñando, tiene que ser una comunicación adecuada, teniendo en cuenta incluso sus costumbres, su lengua, su cultura, porque si yo, por ejemplo, voy a una comunidad altoandina donde se habla quechua y no sé el quechua o sé muy poco, yo no podría llegar a esa población y poder educarla, enseñarla con conocimientos innovadores que pueden mejorar el aprovechamiento de los productos locales y su alimentación. El promover, por ejemplo, la lactancia materna hasta que el niño o hasta que la madre tenga producción
es la mejor fuente de asegurar la nutrición en el niño, pero que hay que incorporar también una educación. ¿En qué momento la madre debe incorporar otros alimentos y de no suspender la lactancia materna en situaciones cuando el niño tiene diarreas? O sea, son formas de alimentación y qué cosas tiene que mantener y mejorar la familia, la madre, para que su niño no se desnutra. Ahora, usted habla de necesidad de incrementar presupuesto, pero de acuerdo a la experiencia de los últimos años, sin duda es importante incrementar los recursos, pero además del tema de presupuestos había un problema de gestión, también hay problemas de gestión, de falta de articulación. Aquí en la primera parte del programa conversamos con otros expertos, con diversos expertos en el tema, decían que hay un problema de articulación, que cada ministerio actúa por su lado, cada sector de gobierno actúa por su lado, incluso el gobierno local por su lado, el regional por su lado, el gobierno central por su lado, ahí se duplican acciones. Entonces, más allá de incrementar, el solo incrementar presupuesto no soluciona el tema. ¿Qué proponen para mejorar la gestión, para mejorar la articulación, la coordinación de todas las políticas dirigidas a la infancia? ¿Qué proponen en eso? Cuando nosotros hablamos de presupuesto y de mejorar las actividades en el sector salud, salud es un tema que es transversal en todos los ministerios. Por lo tanto, todas las acciones tienen que ser articuladas. La gestión en los últimos tiempos ha venido incluso posponiendo las necesidades de salud. Hace algunos años, en Puno, por ejemplo, tuvimos una situación bastante preocupante. Se había dado un presupuesto para abordar este tema de nutrición a los niños y el gobierno regional dijo, no, para mí mi prioridad no es esa, es otra. Y el presupuesto que estuvo dirigido para disminuir el problema de desnutrición lo dirigió a otro sector. Entonces, allí la concepción de que cada región es autónoma para sus diferentes actividades no se aplica para salud. Por lo tanto, el Ministerio de Salud, responsable de la salud de todos los peruanos, en primer lugar tiene que recuperar su capacidad rectora y en segundo lugar tiene que establecer estrategias de trabajo articulado con todos los sectores, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación. ¿Cómo lograr esa articulación? Usted, de acuerdo, por ejemplo, aquí se ha propuesto y se ha hablado de la necesidad de tener como una especie de autoridad para la primera infancia que articule y coordine todas esas acciones. Tiene que haber una coordinación entre ministros de salud para que las políticas de una autoridad para la primera infancia que se encargue de coordinar y articular estas acciones. Sí, definitivamente el Ministerio de Salud tiene ya algunas áreas definidas, claro, para no coordina todo porque pero hay distintas acciones. Por eso tiene que haber una articulación, reunirse los ministros de los diferentes sectores y establecer cuáles son las actividades que cada uno de ellos tiene que aplicar en función al objetivo que tenemos, que es disminuir la desnutrición infantil. Incluso entrar a los colegios, ir formando a las futuras madres, porque tenemos nosotros un índice alto de madres jóvenes, embarazos en adolescentes, que incluso esos niños son los más afectados, no solamente en nutrición, sino también en su desarrollo cognitivo y desarrollo físico que deben tener según edad, porque la madre no sabe cuáles son las acciones y qué intervenciones debe tener para que ese niño esté bien estimulado, para que pueda comer los alimentos que le corresponden, porque incluso la forma de preparación, si no se le enseña a la madre, a la mujer, el niño no va a ingerir un alimento que no es adecuadamente, no tiene un sabor agradable. Entonces hay que enseñar también a la población cómo debe prepararse el alimento para asegurar la ingesta en el niño, porque no es solo disponer de los recursos o de los alimentos, si no se sabe cómo van a ser aprovechados adecuadamente. Y allí el factor fundamental es educación, formación, intervención casa por casa, pero donde todos los sectores tenemos que apuntalar las acciones a disminuir este problema tan grande que tenemos en el Perú. Y una pregunta nos llega, que lo están viendo en vivo, nos llegan las preguntas del chat, ¿no? Nos llega acá una pregunta de Iris Montoya, que dice: me gustaría saber cuál es exactamente la propuesta y cómo la van a gestionar para que realmente se lleve a cabo y no queden buenas intenciones. Una propuesta, voy a resolverlos, claro, un poco lo estaba diciendo, pero acá, claro, la duda es, bueno, porque en las campañas se dicen muchas cosas, muchas buenas intenciones, claro, pero exactamente concreto cómo gestionar estas acciones concretas, ¿no? Las acciones concretas, el personal de salud tiene que hacer la intervención casa por casa. Hace algunos años ya se tuvo. ¿Existen los recursos, tanto de personal, el recurso humano, como el recurso, digamos,
financiero, económico, para lograr rápidamente cubrir que el programa de salud llegue a todas las casas? ¿Existe En ese este recurso? momento no existe el recurso. ¿Cuánto tiempo y ese tomaría? es uno de los temas. ¿Cuánto tiempo tomaría lograr? Nosotros tenemos, en este momento, el Ministerio de Salud ha hecho un estudio de brechas de recursos humanos, que hay una proyección hasta el 2021 ir incorporando un número de profesionales en los diferentes establecimientos. Sabemos que la nutrición no es un tema que se deba hacer superar de un momento a otro. Es un proceso, es una constante. Para que esto ¿En cuánto sea, tiempo se puede lograr eso de personal de salud cubra? El Ministerio de Salud ha hecho una proyección para que en 5 años se deba tener los recursos adecuados. Lo que Perú Posible propone es que esto sea en menor tiempo. Es prioridad para el partido, para nosotros, disminuir la desnutrición. Yo no puedo esperar 5 años. Lo que se pretende es hacer una redistribución incluso de los profesionales en el primer nivel, lo que es promoción y prevención, disminuir los problemas de salud para que los hospitales que están tan tuburizados con problemas ya de enfermedad no tengan tanta demanda de profesionales, sino priorizar el primer nivel. Los recursos que tenemos se tienen que redistribuir y los profesionales tienen que priorizarse para hacer las actividades preventivas. ¿En qué tiempo podrían ya lograr, digamos, esta cobertura de casa por casa profesional de salud? Esto se tendría que priorizar del momento que se empieza el gobierno. Tenemos que empezar a priorizar el abordaje del problema de nutrición, que no puede posponerse, porque si yo espero 5 años, voy a tener en 5 años niños con problemas para aprendizaje, para crecimiento, para desarrollo. Entonces tiene que ser desde el momento que nosotros entramos al gobierno, empezar a implementar un mayor número de profesionales, no uno solo, sino es el equipo. ¿En qué tiempo creen que ya podría estar la cobertura lista para poder llegar a todas las clases, como usted dice, para poder tener listas? El tiempo estimamos que sea un tiempo promedio, 2 años, 2 y medio. Los problemas de salud no van a resolverse de inmediato. Es más, la demanda de profesionales que tenemos, probablemente los que tenemos en este momento no satisfaga nuestra demanda Perú para coberturar el déficit que tenemos, y se tenga que buscar estrategias como las que ahora se están viendo, de que un profesional que trabaja en un establecimiento y es especialista pueda ir a otro, porque el potencial humano que tenemos no cubre las necesidades de salud de nuestra población. Entonces, la formación de los profesionales también se tiene que buscar que en esas zonas alejadas se dé inmediatamente para que haya sostenibilidad en el tiempo. Si nosotros no hacemos una propuesta a largo tiempo de que hoy la solución es con lo que tengo, a ellos les voy a dar la posibilidad de trabajar en 2 lugares, pero en el tiempo yo tengo que tener profesionales bien remunerados, bien capacitados y que sean de la zona para que no haya esta situación de que en un momento me falta o que se fue porque las condiciones de vida no son adecuadas a la que está acostumbrado el profesional. Una pregunta que nos llega el chat, una más quería leerla antes de terminar, de Juliana Trillo, dice: las postas médicas deben cumplir un papel importante sobre la lactancia materna y la necesidad y obligación de dar este vital alimento a los recién nacidos. ¿Coinciden eso? ¿Las postas médicas deben jugar un rol clave para promover la lactancia materna? ¿Qué tan importante es en su política de salud la promoción de la lactancia materna? Definitivamente, por eso le decía hace un momento, hay que enseñar a la madre y decirle que la lactancia materna es la más importante y la más valiosa para su niño. Y la lactancia materna no solamente es como hace algunos años se proponía que sean 6 meses o hasta 1 año. Tiene que ser todo el tiempo que el niño lo requiera y que la madre esté produciendo leche. La lactancia materna nos asegura alimentación saludable, los nutrientes que el niño requiere según la edad, y nos evita los problemas gástricos que nos traen, por ejemplo, una leche artificial, porque podría de alguna manera suplir algún tipo de nutriente. Sin embargo, la calidad, la posibilidad de contaminación a través de la lactancia materna es 0. La calidad de leche es la mejor. Los problemas infecciosos, incluso los problemas respiratorios, son de menor cantidad porque a través de la leche la mamá le está transfiriendo inmunoglobulinas que protegen al niño. Entonces, para nosotros en el primer nivel, la lactancia materna es fundamental. Pero no solamente decirle hágalo, sino que hay que enseñarle a la madre cómo debe lactarlo, en qué momento y qué condiciones debe tener la madre para lactar. Porque también el hecho de que la madre tenga una vida muy agitada o muy estresada no permite una lactancia adecuada, lo que significa que allí
el profesional de salud y en este caso manejar los problemas de salud mental, de ambiente de vida saludable para la madre son importantes para asegurar la lactancia materna. Intervención en salud mental. Ahora, para terminar, hemos hablado un poco de la política, las propuestas ya como agrupación. Usted es candidata al Congreso. Entonces, ¿qué cree que se puede hacer ya desde el Congreso respecto a estos temas de primera infancia? ¿Qué le toca hacer al Congreso? Y ahí, de pronto, ¿qué propuestas llevan ustedes concretas para el Congreso? Nosotros tenemos en este momento un gran problema con los profesionales de la salud y trabajadores de salud. Y es la situación laboral que venimos teniendo. La contratación por contrato administrativo de servicios que no permite que el trabajador tenga una estabilidad y una situación emocional adecuada para hacer un trabajo sin presión, no es la mejor el contrato CAS, porque en el momento que el funcionario ve que no tiene recursos o busca alguna razón para contratar a otros, corta el contrato. Hay una propuesta entonces para cambiar esa situación del y lo otro es el contrato por terceros, donde los profesionales están contratados sin ningún derecho, ni siquiera derecho a salud. Ahora, entonces la propuesta mía es legislar en el sentido de eliminar esta modalidad de contratos y que los contratos sean a plazo indefinido como lo eran antes y que luego pasen a una situación laboral de estable bajo el nombramiento como existía. Esta propuesta interesante tiene que ver con la situación laboral, la extensión de los trabajadores de salud, que sin duda repercute en las acciones. Pero concretamente respecto a políticas para la infancia, ¿hay propuestas concretas respecto desde el legislativo del Congreso qué hacer? Claro, desde el Congreso la propuesta es establecer una ley que elimine los contratos. Sí, eso es el verdadero trabajo. Respecto a las acciones para el primer nivel, incrementar el número de profesionales para el primer nivel de acuerdo a su competencia técnica para abordar todos los temas relacionados a la salud de la población, especialmente promoción y prevención, lo que significa que el profesional debe estar ubicado en las postas médicas. En segundo lugar, la propuesta de mejorar o cambiar la currícula de formación del profesional, porque en este momento los profesionales que somos egresados de las universidades estamos formados más para abordar la salud desde el punto de vista de la enfermedad, más no desde la promoción y prevención. En ese sentido, se tiene que dictar una política de modificar la currícula en función a la necesidad de salud país, no a la necesidad de que yo quiero curar la enfermedad y no promoverla y promocionarla. La promoción y la prevención para nosotros es un tema fundamental para disminuir los costos en salud y mejorar la salud de la población. Aunado a eso, también tenemos que buscar la forma del manejo holístico de la salud. Ahí tenemos que ver, como usted lo decía, la habilitación físico-urbana, el manejo del agua, los ambientes saludables a través de mejorar las áreas verdes, arborización, agua y desagüe, cómo conservar el agua en las comunidades donde no tenemos aún agua, cómo conservar los alimentos. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser a través de acciones preventivo-promocionales donde el profesional tiene que ir a la comunidad, pero además incorporar en estas actividades a las organizaciones sociales de cada comunidad, para que de modo conjunto estas acciones se puedan garantizar, porque en tanto la autoridad local también hace una suerte de vigilancia en lo que tiene que ser la población, se va a garantizar las medidas de salud, de promoción y prevención. Hacer reuniones donde se les esté capacitando, donde se les esté enseñando cómo mejorar su vida, incluso cómo mejorar los ambientes donde vive. Hay muchas comunidades donde la familia cocina y duerme, y en muchos lugares cocinan con leña, sin tener en cuenta que el factor humo está afectando su problema, su sistema respiratorio, y que a la larga podría traerle complicaciones respiratorias no solo a los niños, sino también a los adultos, y sobre todo los adultos mayores, que son los que menos se considera en estas políticas, ¿no? Muchas gracias, Rosola Contreras, por su participación en el programa. Gracias a ustedes, muy buenas tardes, y desde acá los invito a apoyarme con su voto marcando la T y el 8 de Perú Posible. Bien, gracias. Muchas gracias. Soy la Contreras, como decía, candidata al Congreso Perú Posible, hablando sobre sus propuestas de políticas para la primera infancia. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy y queremos recordarles
que mañana jueves, a partir de las 10:30, se transmite en directo, se va a transmitir en directo esta quinta alerta ciudadana por la primera infancia, de la cual ya hemos hablado en toda la primera parte de este programa. Se transmite mañana a las 10:30 en directo a través de Salgalú TV y también de la página de inversión en la infancia, esta quinta alerta ciudadana por la primera infancia, que es elecciones y infancia y las elecciones, en la que se van a tratar diversos temas como educación inicial, salud, desnutrición, anemia infantil, la posibilidad, la necesidad de una autoridad para la primera infancia, la descentralización de los presupuestos y los programas también respecto a las políticas para los niños, la violencia contra la infancia y otros temas en esta quinta alerta ciudadana por la primera infancia, que recordamos finalmente se transmite mañana jueves a partir de las 10:30 de la mañana en directo aquí por Salgalú y por la página web de inversión en la infancia. Con esto llegamos hacia el final del programa del día de hoy.